Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestras noches de speakers. El día de hoy tenemos invitados muy especiales. Como líder de este maravilloso grupo, tenemos a Alejandro Correa Bansen, Chief de Inteligencia Artificial en Rappi. Alejandro tiene una fuerte pasión por el aprendizaje automático, se considera un evangelista tecnológico de la ciencia de datos y cuenta con más de una década de experiencia aplicando el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial a problemas del mundo real como la ciberseguridad, la gestión de riesgos y el marketing. Es profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá, donde enseña Machine Learning y Applied Data Science. Y también es miembro de la Misión de Expertos en Inteligencia Artificial de Colombia. Su carrera académica es igual de impresionante, sosteniendo un doctorado en aprendizaje automático y reconocimiento de patrones de la Universidad de Luxemburgo. Lastimosamente, Alejandro en estos momentos tiene una emergencia familiar, pero como un excelente líder que es, tiene un maravilloso equipo que lo respalda. Y ellos son parte del equipo de Rappi. Démosle la bienvenida a Luisa Fernanda Roas, Senior Data Scientist, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en la misma área, y a Jaime David Acevedo, Machine Learning Scientist, máster en ingeniería industrial, con énfasis en Machine Learning y finanzas, también de la Universidad de los Andes. Ambos cuentan con vasta experiencia en este mundo de la ciencia de datos y nos compartirán un poco de su experiencia. Bienvenidos a esta nueva cohorte de DS4A Colombia. Hola Mónica, muchísimas gracias por tan buena presentación. Muy felices de estar acá. Espero que les guste la presentación. Esta es una presentación que llevamos trabajando un buen rato y creo que ha tenido bastante buena recepción. Entonces, excelente. Lu. Hola a todos, un placer. Muchas gracias por la invitación y nada, que muy emocionante y espero que aprovechemos mucho. Permítanme, comparto por acá. Listo, James. Buenísimo. Entonces, comencemos. El tema de hoy estaremos hablando de un nicho del Machine Learning que está enfocado a unas tecnologías bastante recientes. Esto normalmente cuando se habla de Deep Learning se asocia o de nuevas tecnologías, se asocia a cómo hacer que las máquinas entiendan imágenes o que entiendan lenguaje natural, pero hay otro que está surgiendo mucho y ya les contaremos, que es este tema de Graph Machine Learning, cómo adaptar el Machine Learning a los grafos. ¿Y por qué creemos que este va a ser la nueva frontera en inteligencia artificial? ¿Y por qué aporta tanto a este mundo que crece tan rápido? Buenísimo. Entonces, vamos a hacer una pequeña intro al principio, que aquí no estamos vendiendo a Rappi, sencillamente queremos dar como un contexto de por qué sale esto y por qué sale esto en Rappi. Rappi, como varios de acá podrán saber, es un marketplace de tres lados, donde estamos juntando tanto los clientes como las tiendas, como a los couriers o los rapitenderos. En estas, pues, tenemos búsquedas de muchos tipos, desde restaurantes hasta viajes, hasta supermercados. Y lo que se intenta hacer es, lo que conlleva esto, mejor dicho, es que la gente interactúa mucho con Rappi. Y estas interacciones nos están generando información, que es es lo que queríamos utilizar para sacar nuevos modelos, lo que queremos utilizar para sacar nuevos modelos, a pesar de que no es algo tan tangible como cuántas veces a la semana me compra una persona, por decir algo. Pero bueno, ya estaremos un poquito enfatizando en eso. Entonces, Lucy, ¿me ayudas? Va. Entonces, ¿por qué decimos que una super app como Rappi genera tantas interacciones? Porque prácticamente te juntamos un montón de necesidades del día a día que tenemos y en eso facilitamos la vida, ojalá, de muchas personas, desde hacer transferencias bancarias hasta pedir algo que te hace falta en tu casa, hasta pedir el almuerzo, hasta comprar algo para tu perro o gato. Va. Entonces, si quieres, esto era más una parte de por qué Rappi es tan grande, ha crecido tanto en los últimos años, tuvo una valoración extremadamente alta por Meituan. Ah, no, perdón, por Edge, donde la comparaban con el Meituan de Latinoamérica, perdón. Y esto lo hizo Sacra.
Este estudio se lo recomendamos muchísimo. Quizás después podemos dejarle el link a ver qué tal. Pero va, si quieres, Lu, comencemos, pasemos a la parte más esto. Si quieres, aquí te Listo. dejo el paso para que Lu dé primero una introducción acerca de lo que queremos hablar de grafos, de las interacciones, y ya después volveremos con otro tema un poquito más complejo. Va. Gracias, James. Entonces, bueno, como venía diciendo Jaime, realmente Rappi es, voy a decir, el paraíso de los datos acá en Colombia. Hay muchos y en particular grafos, ya vamos a ver exactamente a qué nos referimos con grafos. Es algo que ha comenzado a sonar mucho, sin embargo, en la industria, y voy a decir latinoamericana, incluso a nivel global, no ha tenido tanto o hasta ahora está comenzando a tener el crecimiento. Y por lo mismo, el título de la presentación va a ser The Next Frontier de Machine Learning. Y realmente, ¿cuál es el valor de los grafos? Porque nosotros venimos a contarles un poco de esto. Y esta es realmente la idea que queremos que se lleven y el gran mensaje de toda la presentación. Y es, las conexiones en la data son tan valiosas como la data misma. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando de pronto ustedes en sus proyectos aquí en el Data Science for All han visto que muchos de los datasets que utilizamos para muchos problemas, diferentes industrias, son tabulares. ¿Qué quiere decir? Ah, vamos a ver fraude. Entonces veo ID de la persona, cuántas transacciones hizo en el último mes, día, hora, por ejemplo. Siempre estamos viendo algo que es completamente tabular. Sin embargo, ¿qué pasa? Estamos dejando por fuera todo el contexto. Y en ese ejemplo de fraude, lo que podemos pensar es, esa persona no está actuando sola, por ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de solo ver cuál fue su última transacción o su frecuencia de transacciones, vemos con quién está conectado, sea por diferentes conexiones? Ya vamos a entrar en más ejemplos, pero esa es la gran idea. ¿Por qué decimos que los grafos son tan poderosos? Al final son una forma de representar la data de tal forma que aprovechemos mejor toda la información que existe. Entonces tenemos diferentes tipos de grafos. Realmente lo básico y lo que compone un grafo es nodos y sus conexiones, donde podemos tener por ejemplo, entity networks, donde tenemos mismos tipos de nodos con conexiones entre ellos, por ejemplo, una red P2P, como la que ven en la primera gráfica, donde se conectan a los usuarios porque se hacen transferencias bancarias entre ellos. Por ejemplo, yo le envío una transferencia a Jaime. También entramos a Interaction Networks, donde ya comenzamos a tener diferentes tipos de conexiones y diferentes tipos de nodos. Entonces, el usuario 1, la persona 1 tiene la tarjeta 1 y compra en la tienda 2, a la vez que el usuario 2 compra en la tienda 1 y con la tarjeta 1. Y por último, y hacia realmente cómo se mueven todos los grafos, es llegar a los Knowledge Networks, que al final es cómo representamos todo un sistema mediante grafos. Y este es un ejemplo, el típico ejemplo de, ok, Jeff Bezos, Bill Gates, ¿de dónde son? De Estados Unidos. ¿De qué empresas fundaron? Ah, Google, Microsoft, demás. O les gusta tal empresa. Acá el mensaje, y si se dan cuenta, acá nos podemos imaginar un montón de grafos. Y el mensaje acá viene siendo los grafos están en todas partes. Entonces, son valiosos porque nos dan este contexto y además están en todas partes. Entonces, tenemos que aprender a sacar provecho. Al tiempo de que están en todas partes, y lo que les comenté en el último ejemplo, los grafos generan conocimiento. Al final es toda esa información que estamos tomando del contexto, nos están generando un conocimiento extra, que generalmente data tabular no nos da directamente. ¿Y de qué se compone ese conocimiento? Son tres conceptos principales. El primero es que es faithful, y esto hace referencia a que realmente captura la lógica, sea de los negocios, de sistemas, porque justamente es lo que estamos viendo en vida real, lo estamos llevando a un grafo.
Entonces captura realmente las interacciones que suceden en el ambiente. Es relevante porque por este mismo knowledge que crea, hay insights que definitivamente la data tabular no va a estar construyendo, a diferencia de un grafo. Un grafo sí va a poder tener todo el contexto. Y por último, práctico. Práctico ¿por qué? Y sobre todo desde una visión de negocio. Este es un tema muy chévere porque a diferencia, hay veces que cuando nosotros como data scientists o personas que estamos en este medio queremos ir a hablar con alguien de negocio y le decimos, no, construimos un modelo. Y es como, pero ven, ¿cómo funciona el modelo? Bueno, con los grafos es mucho más fácil ese, cómo lo explicamos, ese entendimiento. ¿Por qué? Porque es como, pues, si mi vecino es fraudulento, ¿qué quiere decir? Que yo puede tener sentido que yo también sea fraudulenta. Bueno, entonces realmente son muy prácticos. La implementación, más adelante pues tendremos espacio para preguntas, también tiene ahí sus challenges, pero pues hay muchas herramientas ya desarrolladas para arrancar con los grafos y aprovecharlos al máximo. Con esto y siguiendo vamos a dar dos ejemplos, los ejemplos rápidos de los grafos y por qué están en todas partes. El primero, que bueno, comencemos a la izquierda, que es tal vez lo que a todos les ocurre cuando decimos un grafo, entonces, o una red, un network, y es justamente Facebook, una red de amigos donde se dan like, donde comentan, donde comparten. Al final acá hay muchos nodos y las conexiones vienen siendo todas estas interacciones. Algo tan evidente como eso, hasta algo como un grafo que armemos en un setting de retail, por ejemplo. Tenemos tiendas, tenemos usuarios, tenemos productos. ¿Cómo los podemos unir? La tienda vende tal producto, el usuario vende tal producto, el usuario está asociado a una tienda, por ejemplo. Y acá, para ir cerrando esta introducción de grafos, no es solo que nosotros les queramos decir está muy chévere y nos ha gustado, sino que realmente es un campo que está teniendo un crecimiento, sobre todo en los últimos años, impresionante. En la conferencia de IC Alert, de hecho, esta es la evolución de keywords de Graph Neural Networks, que ya más adelante Jaime, acá spoiler, les va a hablar un poco de este tema que es muy, muy interesante. Realmente es uno de los más presentados y además con mayor crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente los grafos no solo somos nosotros, sino que se está haciendo mucha investigación, hay muchos papers, al final les dejamos unos recursos que están hablando realmente del impacto que hay no solo en toda la parte teórica, sino también de la industria y aplicaciones como tal. Listo. Para seguir, ya teniendo el contexto. Entonces, hemos hablado de que los grafos son geniales, capturan información, nos van a ayudar a los problemas, pero algo que hemos dejado de lado es, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Vamos a arrancar con cómo lo volvemos tangible y vamos a tener dos partes principales. Primero, Graph Analytics, que se les voy a presentar, y más adelante Graph Neural Networks, que es un tema, el siguiente step, un poco más avanzado con Jaime, y que son las dos formas con las cuales vamos a poder tangibilizar ese valor y cómo llevamos los grafos realmente a nuestros modelos y a los problemas del día a día. ¿Qué es Graph Analytics? Realmente es ese estudio de las relaciones en todos los sistemas en el grafo que nosotros que tengamos. Y acá lo agrupamos en tres principales grupos de la forma de cómo estudiamos o cómo analizamos esas interacciones. Ya vamos a entrar en cada uno de ellos, pero el primero es Graph Querying, el segundo es algoritmos de grafos y por último los features basados en grafos. Arranquemos con Graph Querying y esto, tal cual su nombre lo indica, es cómo hacer queries en los grafos. Entonces, en vez de estar en SQL haciendo un select todo from de una tabla, ahora vamos a hacer un select algo de un grafo. Y acá, ¿qué es lo que estamos buscando hacer con estos queries? Vamos a explorar de manera local, esto es muy importante porque pues, un query
los grafos van a tener cierta escalabilidad, así que los queries nos van a servir para explorar de manera local ciertas características. Y por ejemplo, acá tenemos un social network donde tenemos personas que les gustan ciertas películas, ciertos deportes. Acá podemos hacer preguntas y hacer queries que nos respondan cuántos usuarios, cuántos amigos tienen cierta característica, que hayan visto, por ejemplo, Star Wars, o alguna característica que en particular desde negocio o desde data science queramos resolver. Nuevamente, esto es de manera local. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando son grafos a pequeña escala, ya tenemos pequeña escala, nos referimos menos de millones de nodos y relaciones. Tenemos librerías especializadas directamente en Python como NetworkX, van a encontrar mucha documentación, es fácil, ya pues realmente es, por ejemplo, quiero nodo ID y sacamos alguna característica. Una vez que comenzamos a crecer y realmente tener ver los grafos en un setting de producción de una empresa o de un proyecto, pues los grafos se nos van a crecer y se nos van a crecer significamos a tener millones de nodos, millones de relaciones, incluso hay grafos en literatura de grandes corporaciones en Estados Unidos, en Asia, que han llegado a billones. Y para esto, ¿qué se hace? Utilizar graph databases, que ejemplos está Neo4j, Neptune, dgraph, que son básicamente ya programas especializados para este tipo de datos, de hecho bases no relacionales, sino que bases basados en grafos y que ya tienen directamente sus lenguajes para hacer query dentro de los grafos. Pasemos ahora a los algoritmos basados en grafos. Y acá lo que vamos a ver es 4 tipos de algoritmos que de manera general lo que nos permite obtener, igual que los queries, son características, pero esta vez las vamos a ver no solo de manera local, podemos tener características de manera local, sí, pero también lo vamos a comenzar a ver de manera global. Los primeros algoritmos, y de pronto para algunos que hayan estudiado industrial les va a sonar, o bueno, que hayan visto, les va a comenzar a sonar, pero comencemos con los algoritmos de caminos, ¿no? Los path algorithms. Y básicamente estos algoritmos que son todos estos que nos permiten explorar las relaciones dentro de los nodos considerando diferentes características. Entonces, está el básico ejemplo de shortest path, que es el camino más corto, longest path entre un nodo, entre otro. Y acá, ¿qué es lo que varía entre cada uno de estos algoritmos? Vamos a ver que lo que cambia es, bueno, si tengo pesos en las relaciones, si tengo nodos de origen, si tengo dirección dentro de las conexiones. No necesariamente una relación es recíproca, sino solo puedo ir de un lado a otro. Todo esto, ¿qué es lo que nos permite entender? Es, por ejemplo, cuál es el camino más corto del nodo rojo al nodo verde. En este caso, un usuario, cuál es la forma que llegue más rápido a cierta IP, por ejemplo. Entonces, en su momento nosotros decíamos, como un usuario, por ejemplo, fraudulento o de nuestro interés, ¿cómo sabemos qué tan rápido va a poder llegar a atacar ciertos nodos? Sigamos ahora con los algoritmos de centralidad. Y estos son unos de los más importantes, hemos visto en literatura y de hecho vamos a ver en los ejemplos más adelante, y nos ha funcionado mucho. Y los algoritmos de centralidad básicamente, ¿qué son? Son algoritmos que nos permiten o que nos dan información de cuál es la importancia, y ya vamos a entender qué es importancia, de un nodo dentro del grafo. Y esa importancia, dependiendo del algoritmo que escojamos, va a estar dado por el número de conexiones, que la transitividad, qué tan importantes son los vecinos del nodo. ¿Y cuáles son de los algoritmos más usados? Está Degree Centrality, que realmente viene siendo cuántas conexiones tiene un nodo. Entonces, si un nodo que tiene 2 conexiones va a tener menor centralidad que uno que tenga 20, 25. Está también Betweenness Centrality, que es el que está relacionado con centralidad. Básicamente,
Y acá lo podemos ver, es justo este nodo señalado en verde, donde decimos transitividad. Es importante, ¿por qué? Porque básicamente es un puente. Si se dan cuenta, este es el nodo que conecta el lado izquierdo y derecho del grafo. Entonces, por acá está pasando, es un puente y por eso es importante. También tenemos otros algoritmos, por ejemplo, PageRank y Eigenvector Centrality, que lo que buscan es decir cuál es la importancia de un nodo dada la importancia de los vecinos. Y sobre todo PageRank, es un algoritmo, y de hecho es el algoritmo que utiliza Google para rankear sus páginas web. Entonces, bueno, antes de que salieran anuncios pagos, el orden de las páginas que ustedes ven cuando googlean algo está dado por un algoritmo de grafos, y es justamente de centralidad. Dato curioso, Page es el apellido de Larry Page y Rank pues el nombre, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos tratando de capturar diferente información de cada uno de los nodos, este es un poco más a nivel local, y cuál es su importancia dentro del grafo, dado diferentes características. Sigamos ahora con los algoritmos de comunidad. Estos algoritmos son completamente a nivel global. Acá lo que estamos haciendo es cómo podemos identificar grupos dentro de los grafos. Y acá, ¿qué es lo que vamos a comenzar a ver? Es diferentes algoritmos que buscan agrupar donde haya mayor densidad de nodos. Y en particular, y uno de los más usados y que está en mucha literatura, es Luvine. Y Luvine Algorithm básicamente, ¿qué hace? Es maximizar la modularidad pues de los subconjuntos en el grafo. ¿Y eso qué quiere decir? Es, yo voy a comenzar a iterar, agregando y quitando nodos en diferentes clústeres hasta que encuentre esos conjuntos donde la cantidad de conexiones es mayor que un grafo random o aleatorio. En este caso, por ejemplo, podemos decir, claro, en mano derecha tenemos un primer clúster morado, mano izquierda podríamos tener solo uno, o por ejemplo, si encontramos que de alguna u otra forma o el algoritmo encuentra que hay mayores conexiones en ciertos subclústeres, pues también los divide. Al final, todos estos algoritmos de comunidades, básicamente lo que estamos haciendo es cómo segmentamos por dentro un grafo. Y por último, están los algoritmos de similitud o similaridad, que básicamente, y nuevamente estos son a nivel global y local, estamos tratando de encontrar cuál es la diferencia, no, la similitud, sea en características o en estructura del grafo. Y acá lo importante es, utilizamos medidas de similitud que tal vez muchos de nosotros conocemos, que es, por ejemplo, la similitud de coseno con las normas de vectores, Jacquard Similarity, Pearson Similarity, que al final todos estos utilizan vectores. Y de pronto ustedes dicen, no, pues ¿cómo represento el grafo en un vector? No necesariamente, hay dos formas. La primera es utilizando las características de un nodo. Entonces, si queremos saber la similitud entre dos nodos dados sus features, pues hacemos un vector de features. Si queremos saber la similitud del nodo dado su estructura, tenemos que encodiar el grafo para tener el nodo del grafo para saber sus similitudes. Al final acá lo importante es, igual podemos entrar a más detalles en preguntas, es que vamos a tener que representar el grafo de manera en vectores y ahí sí podemos hacer comparaciones. Los ejemplos que di fueron con nodos, pero se pueden hacer representaciones de subconjuntos de nodos al final y hacer esa comparación y similitud entre los vectores. Por último, están los Graph-Based Features, que ese es el tercer grupo de los que les comenté al inicio. Y básicamente, ¿qué es? Hasta el momento, lo que les he contado un poco es, utilicemos algoritmos, utilicemos queries y check. Pero ¿cómo llegamos y cómo los utilizamos dentro de nuestros modelos? ¿Cómo mejoramos nuestros modelos con esta información? Es justamente utilizamos todo eso que acabamos de sacar dentro de nuestros modelos de una forma tradicional. Por eso decimos que este Graph Analytics es la primera base.
es un poco, tiene el tema de que va a ser muy enfocado en feature engineering. Si se dan cuenta, tengo que aplicar muchos algoritmos, no necesariamente todos me van a funcionar, pero al final lo que estamos haciendo es, ok, en mi data tabular, como primer approach, no solo voy a tener a mi label y características como, no sé, por ejemplo, la edad, ingresos, demás características de un usuario o de una observación, sino que le vamos a decir, bueno, ese usuario, cuál es su PageRank, la importancia de ese nodo, dado este algoritmo, bueno, es tanto. ¿En qué clúster cae, dado Louvain, por ejemplo? ¿Cuál es su degree? Al final lo que estamos haciendo es aprovechemos la información de contexto y agreguémosla de manera tradicional a nuestros modelos de Machine Learning. Más adelante les vamos a dar unos ejemplos puntuales para que vean esa ganancia, pero spoiler, hemos encontrado, y no solo nosotros, sino en literatura, que esta forma, aunque es sencilla, realmente captura información que la data tradicional, que la data tabular no captura, y mejora el performance de los modelos. Ya con esto, te cedo la palabra a James y es un súper tema. Va, perfecto. Muchas gracias, Lu. Entonces, así como en algún momento nacen las redes neuronales normales para hacer modelos de Machine Learning, para evitar este feature engineering que menciona, mencionan una razón distinta a Luisa, pero en vez de estar buscando, ok, ¿cuáles me debo quedar? ¿Cuáles debo dejar en el modelo? Se inventaron estas redes que a través de la arquitectura que uno ponía, lograban determinar cuáles eran las features que guardaban, cuáles eran las features que botaban y qué era lo más importante y menos importante de esas descripciones que uno hacía. Similarmente, nace algo parecido para los grafos, que son estas Graph Neural Networks. Porque pensemos que si tenemos un grafo, ¿cómo sabes cuándo aplicar el degree, cuándo aplicar Louvain, cuándo aplicar un algoritmo de comunidades, cuándo aplicar, no sé, algo un poco más específico? Y es precisamente esa pregunta la que nos conlleva a que, ¿por qué no dejamos que el algoritmo mismo haga eso? Y esas son las Graph Neural Networks. Entonces vamos a darle un poquito más de contexto. Gracias, Lu. El poder de estos modelos nació en el momento donde lograron adaptar estas redes neuronales que son tan famosas en Computer Vision, en NLP, para estructuras de grafo. Los grafos son unas estructuras muy particulares que entre estas particulares está que no tienen una estructura estándar. Entonces uno sabe que en una imagen, pues un píxel interno siempre va a tener 8 píxeles alrededor. Uno sabe que en un texto siempre tiene una secuencia. Pero en el grafo no tienes un punto inicial ni un punto final. No hay una regla que te dice nada. Un nodo tiene que tener 3 vecinos y después tiene que tener tantos. No, sencillamente es una representación muy fiel de la vida real, como dijo Luisa, y por lo tanto se dan muchas cosas bastante raras. Esto se describe como una estructura no euclidiana. ¿Qué quiere decir esto? A más dimensiones que yo meta en un espacio vectorial, todavía así no voy a poder representar toda la información que contienen estos grafos. Es por eso que cuando lograron adaptarlo y hacer a través de varias operaciones matemáticas bien interesantes, lograr correr modelos de redes neuronales en grafos han tenido un boom gigantesco y se han empezado a usar muchísimo. A su nivel más básico, estas redes neuronales para grafos, lo que intentan es aprender una representación, ya sea de un nodo, de un subgrafo o de un eje, a partir no solamente de la información que tienes de ellos, sino de la información que tienes alrededor. Podemos entonces verlo en la figura que está a la derecha, cuando tenemos este nodo L1 que está en todo el centro. En un modelo tradicional, pues sencillamente agarraría las características que tengo de ese personaje L1, pero si quisiéramos meterle contexto, quisiéramos agregarle esto, pues las redes neuronales para grafos nos ayudan a no solamente agregar la información que tenemos de ellos, sino que también podemos agregar la información
de los 4 nodos que están alrededor, L2, L3, L4 y L6, o incluso de los ejes que están conectando a esos nodos que hemos mencionado. De tal manera, estas redes neuronales para grafos nacen y empiezan a tener tareas, donde las tareas más comunes en la literatura, sobre todo, vienen siendo estas 3 siguientes que resaltamos: la clasificación de nodos, la predicción de ejes y la clasificación de grafos. Vamos a dar una pequeña descripción uno a uno para que puedan entender más o menos por qué nacen estas tareas distintas y por qué son tan interesantes. Comencemos por la clasificación de nodos, que es el primer modelo de redes neuronales para grafos que fue propuesto en la literatura. El primer paper es este, donde prácticamente lo que quieres es, a partir de la información que tengo de un nodo y de lo que hay alrededor, quiero clasificar ese nodo, ya sea una variable binaria, puede imaginarse como fraudulento o no fraudulento, o una variable multiclase o multilabel. Entonces, en el ejemplo que está ahí, pueden más o menos verlo, donde tenemos una serie de nodos que están categorizados con ese azul claro, azul turquesa y el otro azul oscuro. Y hay 3 que no sabemos qué está pasando ahí. Entonces pueden imaginarse esto como que hay algunos fraudulentos y otros que no son fraudulentos. Entonces, a partir de estos modelos, podemos agregar la información que nos da ese contexto, que nos dan esas conexiones para hacer alguna inferencia. Por lo menos en este ejemplo que está aquí, pareciera que la inferencia que está obteniendo el modelo es que en las más afueras que estés de ese grafo, es más probable que uno sea esa clase azul oscura. Pueden imaginarse como un fraudulento que intente entrar en una comunidad de una forma exterior para lograr como disfrazarse entre un grupo bueno de clientes. El siguiente es quizás, yo creo que mi favorito de estos, es la predicción de ejes. ¿Por qué digo que es mi favorito? Porque muchas veces está pasando en muchas de las aplicaciones que nosotros utilizamos y quizás no nos damos cuenta. Lo que quiere saber es, a partir de esas conexiones o grafos que uno tiene, qué tan probable es que estén conectados 2 nodos. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos un grupo pueden pensarlo como amigos de Facebook, donde tenemos estos personajes que están ahí, como puede ser Sofía, que Sofía tiene de amigo a Maya, y Maya a su vez tiene de amigo a David. Entonces uno pensaría que quizás si Sofía y Maya son muy cercanos y Maya y David son muy cercanos, es muy probable que exista esa conexión entre Sofía y David. Entonces, precisamente esto es lo que quieren medir estos algoritmos, a partir de qué tan similares o qué tan conectados están esos nodos. Esto lo hace Facebook, esto lo hace Instagram, esto lo hace Amazon, para recomendarnos desde quiénes son esos amigos, quiénes son esas cuentas que debes seguir, hasta qué productos te deberías recomendar según los que compra la gente parecida a ti. Por último, tenemos clasificación de grafos en sí, o representación, o buscar esos subgrupos dentro de un grafo, o trazar un grafo a un espacio vectorial. Como dije antes, el grafo en sí es una estructura no euclidiana. Por lo tanto, lograr en la tercera imagen, esa partecita de la derecha, es muy difícil. ¿Por qué? Especialmente en 2 ejes. ¿Por qué? Porque es demasiada información para condensar ahí. Lo que intentan hacer estos modelos es generar vectores para todos los nodos, como mencionó Lucas al final, que intenten mantener en la mayor cantidad posible esta estructura que ellos tienen, pero dentro de un espacio vectorial. Entonces, este ejemplo que está acá es bastante divertido. Es un caso que, si no estoy mal, es de vida real. Es una clase de karate donde en el grafo de la izquierda estaban esta serie de gente, de personas, en la misma clase de karate, y hubo como unas peleas entre ellos y se tuvieron que separar. Entonces lo que termina pasando es que se iban formando nuevos grupitos de clases de karate, que son esos colores con los que están representados. El grafo de la izquierda es lo que de verdad pasó. Entonces estos todos eran la misma clase, el grupo morado se fue para un lado, el grupo verde se fue, el grupo rojo hizo su propia clase y el grupo azul quedó por allá lejos. Si se fijan,
a pesar de lo difícil que es establecer esto en un espacio vectorial, estos modelos de clasificación logran un trabajo, yo diría, bastante bueno. El morado pareciera estar a la izquierda y arriba del espacio, bien. El verde pareciera estar como entre el rojo y el morado. Y finalmente el azul está por allá botado. Entonces sí, lo importante acá es ver que cómo lograron capturar muchas características que te está dando este contexto. Entonces, Luz, si me ayudas con la siguiente, por favor. Gracias. Vamos ahora a profundizar un poquito más cómo logran hacer esto. Ya dije para qué se usan, ya dije por qué nacen. Ahora, ¿qué están haciendo en realidad? Entonces, pueden imaginarse que tenemos este grafo pequeño que está a la izquierda, donde tenemos nodos de la A hasta la F. Cada uno de estos nodos va a tener unas características que tienen ellos, como puede ser este vector de features A que está aquí. Aquí lo que va a pasar es que cada uno de estos nodos se va a volver una representación no solamente de la información que traen ellos, sino de la información que le están agregando sus vecinos. Entonces podemos ver que el nodo A se está volviendo en la parte más de la derecha, el nodo A se está volviendo una agregación de la información de sus vecinos B, C y D. A su vez, el nodo B se vuelve una agregación de los mensajes de sus vecinos A y C, y así consecutivamente. Entonces, esta agregación de mensajes que están haciendo tus vecinos, normalmente se conoce en la literatura como message passing o agregación de vecinos. Esas cajitas que están ahí representadas en la figura de la derecha, viene siendo la red neuronal que intenta generar la mejor representación dado tú y tu contexto. Esto llega y me pondera, ok, ¿qué tan importante es este nodo para la tarea que estamos prediciendo? ¿Qué tan importante deben ser sus vecinos? ¿Qué tan importante puede ser un vecino específico que quizás tenga unas características que dan una información bien interesante? Es así como se combinan estos dos componentes para lograr como el funcionamiento de estas Graph Neural Networks. Entonces, gracias. Hay una parte que a mí me gusta mucho como enfocarme, porque no es tan trivial a buenas y primeras en una red neuronal. Perdón, una red neuronal para grafos. ¿Qué pasa aquí? En una red neuronal común, en una Deep Neural Network, uno pensaría nada, el número de capas que yo le meta sencillamente me está dando mayor expresividad, me está aumentando la complejidad, no quiere decir que me afecte algo como tan tangible en sí, más allá de esas cosas que he dicho. En las redes neuronales para grafos esto es totalmente distinto. Aquí el número de capas que yo agregue es clave. ¿Por qué es clave? Porque estas capas sencillamente son las que me están ayudando a expandirme y a ponderar qué tanto contexto yo quiero dar. ¿Cómo funciona esto? Aquí está, en este ejemplo podemos ver que voy a estar explicando de la fase más de la izquierda al final. Aquí hemos resaltado tres nodos, que son el rojo, el azul oscuro y el verde. En una etapa inicial, si yo no corro ninguna capa de la red neuronal para grafos, la representación de ellos vendría siendo las características que ellos tienen naturalmente. No sé, si es una persona puede ser qué tanto gastó la semana pasada, cuál es en qué device está entrando a la aplicación, cosas por ese estilo. Ahora, si yo meto este grafo en una red neuronal y corro una capa, lo que va a pasar acá es que el nodo rojo termina siendo una agregación de la información que él ya tenía, más los dos vecinos que tiene a la derecha y el otro arriba. Entonces ahí volví, le di contexto, la nueva representación de ese nodo que estaba resaltado en rojo, ahora agrega esos tres nodos. El nodo azul, que estaba como en medio de ese pentágono de nodos, ahora no solamente tiene su información, sino que además tiene la información de esos 5 nodos que están alrededor. Y finalmente el nodo verde que habíamos resaltado previamente, pues está agregando la información no solamente de él, sino de los 3 nodos que tiene consecutivos. Y así van por cada uno
cuando yo termino esta capa es cuando yo actualizo cada una de las representaciones de estos noditos. Por lo tanto, cuando yo agregue una nueva capa, lo que va a terminar pasando es que me voy a expandir en ese grafo. Imagínenselo como una onda. Entonces, lo que antes eran 3 nodos, en la representación del nodo rojo, ahora en realidad está agarrando casi que la mayor parte de este grafo. El nodo azul, que antes agregaba ese pentágono, ahora sencillamente por razones de conectividad, el tipo agarró todo el grafo. Y el nodo verde agarró como esa parte izquierda del grafo y igual a la del nodo rojo. Esto es un ejemplo obviamente muy aislado y uno no quisiera que mi algoritmo dijera como que no, yo voy a agregar la información de todo mi grafo en el mismo nodo. Pueden pensarlo como que vamos a predecir el riesgo de crédito de una persona a partir de las conexiones que encontramos. Imagínense que tenemos la familia de ellos. Entonces, si yo puedo predecir riesgo con mi familia directa, probablemente es una muy buena predicción. Ahora, si vamos a predecir mi riesgo con un grafo que encontré que conectaba a la gente por las ciudades en las que nacieron, quizás ahí en un contexto tan grande estoy diluyendo mucho mi información para un contexto que no me está aportando tanto. Entonces, esto es súper clave en el momento de probar qué modelo utilizar y probar cuáles son esos hiperparámetros que debo tunear para el modelo, para mi predicción, mejor dicho. Va, perfecto. Entonces, como lo dije acá, lo importante acá es que uno describe primero en fase 0 a un nodo por sus features propias y después a medida que voy metiéndole capas a mi modelo, estoy agregando la información no solo de él, sino de mis vecinos. Entonces pueden imaginarse algo tan simple como, digamos que este nodo que está aquí azul está conectado con otros 3. Pueden imaginarse una primera capa de una red neuronal muy sencilla para grafos, donde se haga el promedio de todos estos vectores. Entonces aquí cada uno de estos nodos tiene un vector de 6 features, los cuales podría hacer un promedio, podría hacer algo un poco más interesante, dependiendo de la arquitectura que yo le meta a mi red neuronal para grafos. Va. Entonces, perdón, me adelanté ahí un poquitico. Entonces hablé un poquito de arquitecturas y de qué tan poco o qué tan complejas son cada una de estas. La verdad es que a partir del primer modelo de Graph Convolutional Networks que sale en 2009, han salido un montón más y hay muchos que son muy interesantes. Entre estos está probablemente mi favorito, que es el Graph Attention Networks. El Graph Attention Networks son estos mecanismos de atención que cobraron tanta importancia en NLP para procesamiento de lenguaje natural. Las han logrado meter a grafos para entender que no promediar los nodos vecinos o a ti mismo de manera igual, sino intentar buscar de verdad quiénes son esos vecinos que te están aportando más información. También tenemos modelos como GraphSage, que hace lo que ellos llaman agregaciones inteligentes a partir de qué tanto ayudan a la tarea que se ponga específicamente. Tenemos grafos con LSTM, tenemos versiones de todos estos modelos que hemos comentado, pero para grafos heterogéneos, que quizás no hemos tocado tanto. Un grafo heterogéneo es aquel que tiene distintos tipos de nodos o distintos tipos de conexiones. Entonces, se lo pueden imaginar de nuevo, no es lo mismo que yo agregue la información de usuarios a hacer o sea, imagínense un Facebook que sencillamente conecta usuarios, un grafo de amigos, imagínense ahora hacer un grafo de amigos y páginas que le gustan a esa persona. Entonces, quizás en la agregación o la información que te aporta una página no es la misma a la que te aporta un amigo. De tal manera, este tipo de modelos para grafos heterogéneos nos ayudan a intentar hacer la representación del grafo lo más fiel posible a lo que de verdad es el sistema verídico.
Esto se ha usado para muchísimas tareas, como puede ser desde clasificación de texto hasta el análisis de sentimiento, como en NLP, hasta predicción de proteínas, de predicción de cuáles van a ser las consecuencias de algún medicamento específico nuevo. Hay cualquier cantidad de cosas y tareas y objetivos súper interesantes para los cuales se ha logrado esto. Incluso está AlphaFold, que Google hace poquito, creo que fue Google, si no estoy mal, sí. Logran hace poquito como para predecir este tema de enfermedades a partir de o posibles efectos secundarios a partir de combinación de medicamentos y temas. Va, entonces, habiendo dicho este contexto de estos modelos quizás un poquito más complejos, volvemos a cómo se han utilizado todo desde el Graph Analytics hasta las redes neuronales para grafos, cómo se han utilizado en Rappi para de verdad obtener un valor. Entonces, si quieres, Lu. Listo, genial. Entonces, bueno, por acá un contexto rápido, porque, y es bien importante sobre todo que, volviendo al gran mensaje de los grafos están en todas partes, hay unos grafos que para nosotros posiblemente en ciertos escenarios no son evidentes. Por ejemplo, de primerazo en Rápido decimos como, ¿qué grafo se puede armar? Ah, bueno, que el usuario le compre un courier, pero ¿qué más? Bueno, hay muchos tipos de relaciones. Por ejemplo, las que les damos al inicio, ¿qué transferencias P2P se hacen por la billetera virtual? ¿A qué direcciones similares piden los usuarios? Si son usuarios referidos, si yo refiero a Jaime, si Jaime me refiere a mí o a alguno de ustedes. Al final existen diferentes tipos de relaciones, acá era un contexto, y también para contarles que no siempre las relaciones son naturales, como, es que es mi amigo, entonces relación de ese amigo, sino que hay relaciones que para el negocio tienen sentido o para el negocio, para el grupo de investigación haga sentido. Con eso, y ahora sí, pasemos a uno de los primeros casos de uso y es detección de comunidades. Básicamente, acá lo que estábamos tratando o lo que se hizo dentro de Rappi es cómo logramos encontrar grupos de lo que llamamos familias amigos, donde los usuarios tienen algún tipo de conexión porque comparten, por ejemplo, un device, algún celular, alguna IP, se conectan desde el mismo Internet, de tal forma que nosotros pudiésemos segmentar y targetear mejor diferentes campañas de marketing. ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, es que con tus amigos puedes hacer tales compras, te damos tales descuentos. Todo esto, ¿cómo se hizo al final? Justamente con Graph Analytics, con Community, con los clusters, los algoritmos de comunidades, disculpen. Similarmente, y bueno, se trabajó en un problema que llamábamos detección de influencers. ¿Cuáles eran los usuarios? Necesitamos identificar cuáles eran esos usuarios estrella que eran muy buenos en la parte fintech de Rappi, en RappiPay, que nos pudiesen traer personas que no estaban en RappiPay, pero sí estaban en Rappi. Entonces acá lo que nosotros estábamos encontrando o lo que queríamos encontrar realmente era que Luisa no hace parte de RappiPay, solo ha consumido en Rappi, mientras que Jaime consume en RappiPay y en Rappi. ¿Cuál de los dos nos sirve más como palanca para invitar a los demás a que entren a RappiPay? Seguramente va a ser Jaime. ¿Por qué? Porque tiene diferentes características. Y al final, ¿cómo encontramos esas características? Fue tras de hacer como este barrido por Graph Analytics. James, corrígeme si no estoy mal, pero se trabajó con centralidad, que justo era encontrar esos usuarios que son más importantes dentro del grafo y para algoritmos adicionales, pero eso era lo que encontramos. Con centralidad pues, se pueden rankear los usuarios y encontramos aquellos que eran influencers y que desde negocio, marketing o toda esta parte podían tomar para
hacerles algún tipo de campaña de referidos para que trajeran a más gente a la parte fintech. Sí, correcto. Sí, tal, para agregar una cosa, lo que usamos fue PageRank, justamente. PageRank, recuerden, es el de Google. Es muy chévere porque uno no piensa que Grafos esté literalmente en todos lados y está en todos lados. Pero listo. James. Va, entonces, adicionalmente a estos casos que dijo Lu, también hemos hecho esto para prevención de fraude. Esto tiene mucho sentido porque si se imaginan, el fraudulento se conecta casi siempre de unas maneras muy similares. Creo que adelanto un poquito en ese ejemplo que di del tipo que intenta disfrazarse entre personas que quizás no son fraudulentas para lograr, no sé, obtener una tarjeta de crédito por la cual va a ser default o incluso meter transacciones falsas a través de la aplicación. Entonces, aquí lo que hicimos es intentar ver cómo se conectaban las personas a través de en qué dispositivos se logueaban y qué tarjetas de crédito utilizaban o qué tarjetas de crédito tenían registradas. ¿Por qué esto tiene sentido para fraude? Porque puede ser, no creo que un fraudulento esté comprando un teléfono distinto para entrar en muchas cuentas e intenta violentar la seguridad de estas. El tipo seguramente va a usar un burner phone con el cual va a intentar entrar a muchos sitios donde cree que tienen las credenciales. Entonces esto genera que un solo usuario tenga una concentración de dispositivos muy grande alrededor y que probablemente, perdón, que un solo dispositivo tenga una concentración de usuarios muy grande y que probablemente el otro dispositivo que haya entrado a ese usuario no tenga tanto. Y una tarjeta de crédito, similarmente, puede ser que el tipo consiguió una lista de tarjetas de crédito que se filtró por ahí. Entonces, sencillamente lo que hace es que intenta registrar un montón de tarjetas y genera de nuevo estas concentraciones alrededor de un solo usuario. Sí, efectivamente, como ahí Lu bien nos menciona, podemos ver que incluso creo que los nodos rojitos de la derecha son los más explicativos. Ahí había un loco que tenía un montón de devices alrededor, que es el que está abajo, el nodo rojito de abajo. Este tipo resultó siendo fraudulento. El que está más o menos cercano a él también probablemente es una banda parecida. Y la verdad es que ese verde lo teníamos como no fraudulento, aunque está bien raro, y lo más probable es que nos terminemos detectando como un fraudulento. Pero en este caso todavía no era así, puede ser. Pero esta era la lógica que intentábamos, ese contexto que intentábamos agregarle esos modelos de predicción para hacer unas predicciones más inteligentes. Va. Y adicionalmente a esto, también dijimos en un momento, bueno, no vamos a quedarnos con esta analítica de grafos, de ver, contar cuántos devices tiene, contar cuántas tarjetas de crédito tiene registradas y compararlos con lo que pasa normalmente. Vamos a meterles redes neuronales para grafos. Y para esto hemos implementado varios algoritmos de estado del arte para predecir sobre tareas que tenemos en Rappi. Pueden imaginarse desde predecir si es un usuario fraudulento o no, como fue el caso de este paper que justamente estamos resaltando acá, que lo llamamos RGCN. Esto lo que hacía era una Relational Graph Convolutional Network, el nombre es larguísimo, que nos permitía probar sobre distintos grafos, ver cuál es el modelamiento, cuál es el modelamiento que mejores resultados nos da. Entonces aquí hicimos una serie de comparaciones y publicamos este paper en KDD, en Machine Learning for Finance. Adicional a esto, después hubo algunos casos más donde intentamos ver, ok, qué conexiones son más interesantes para Rappi. Puede ser que las conexiones por dispositivo nos den más información que las conexiones por tarjeta de crédito. Quizás el IP no nos da tanto. Han habido un montón de modelamientos que hemos hecho para lograr mejores resultados. Bueno, y por último y rápidamente, otro de los casos también grandes que estuvimos trabajando fue el Credit Risk Assessment, esa evaluación de riesgo crediticio de los usuarios. Y acá, nuevamente, igual lo que decía Jaime para fraude,
lo que hicimos fue encontremos diferentes tipos de grafos, cuáles son, y no necesariamente todos van a ser tan intuitivos y que nos van a decir cuál es el riesgo crediticio en la persona. Entonces, imagínense, tenemos usuarios defaulters en el sistema financiero, que son los nodos azules. Entonces, si este nodo rojo, por ejemplo, está conectado, ¿cuál es la probabilidad o qué información me está dando que tengo un vecino que sea impagador? Al final, lo que hicimos fue, creamos diferentes redes de P2P, usuarios relacionados por devices, por tarjetas de crédito, por BINes, que este es bien interesante, que son los 6 primeros dígitos que nos dan la información de la tarjeta de crédito que utilizan. Y utilizamos Graph Analytics. Entonces, cuenta algo, digamos, a 2 hubs, a un hub, cuántos son los usuarios, los vecinos defaulters, diferentes promedios de los vecinos. Entonces, cuántas órdenes paga con tarjeta de crédito el vecino del usuario que estoy tratando de predecir. También sacamos el PageRank en las diferentes, en el PageRank, Agent Vector Centrality, la importancia que en cada uno de estos algoritmos, en cada uno de los grafos, más Lubine y muchas más cosas. Y al final, y súper acá resumen rápido, es que encontramos que en el top 20 de features, casi habían 10, casi un poco más de la mitad, estaban relacionadas con variables de grafos, por más que fuesen un poco feature engineering con Graph Analytics, lograban entrar a esa importancia. Entonces el PageRank en el grafo de bines era importante, entonces entre más central, más default. Y pues el bin al final es como un approach a que la bancarización, porque no todas las personas tienen el mismo tipo de tarjetas. Habían otras variables que eran muy, muy interesantes y son mucho más intuitivas, que son, por ejemplo, si el usuario, si los vecinos de la persona que estoy analizando tienen muchas órdenes pagadas con tarjeta de crédito, es decir, tienen una comunidad bancarizada, su riesgo es menor, justamente, que es lo que vemos acá. Y también pasaba lo mismo, pero al contrario, con si los vecinos, la comunidad del usuario que estamos analizando tenía muchos errores en el pago, o sea, le declinaban sus tarjetas, el usuario era o es más riesgoso. ¿Por qué? Porque pues, tiene un círculo social, un contexto en el cual les han negado sus tarjetas. Entonces eso puede decir algo. Y al final lo que encontrábamos era justo eso. Por acá les dejamos los papers, tanto el de fraude con Graph Neural Networks como el de grafos para el de riesgo crediticio. Y bueno, lo van a tener para que los puedan leer. Bueno, acá rápidamente, takeaways. Los grafos realmente nos dan mucha información, nos ayudan con esa toma de decisiones, mejoran todo el tema de un machine learning tradicional con modelos tradicionales. Más allá podemos mejorar muchos procesos utilizando estos approach muy modernos de Graph Neural Networks. Y al final, sean compañías, en cualquier contexto, deberíamos estar aprovechando los grafos. Están en todos lados, solo nos falta el step de verlos, de entender cuáles son los grafos que se están generando en cada uno de nuestros contextos y cómo sacamos el provecho. Último, y bueno, te cedo la palabra, James, pero por acá unos recursos que están muy buenos para que comiencen a aprender de todo este tema de grafos. Va, buenísimo. Muchas gracias, Lu. Sí, creo que nos comimos casi todo el tiempo, pero si tienen preguntas, obviamente con el mayor de los gustos las responderemos. Solo como antes de pasar a las preguntas, súper recomendado el curso de Stanford, es completamente gratis, está en YouTube y te va desde el mero inicio hasta la parte más dura, más complicada y casos de uso que se han hecho en empresas súper inmensas en Estados Unidos, como son Pinterest, como son los Googles, Facebook y parecidos. Jaime, Luisa, muchísimas gracias y sabemos que estamos un poquito cortos de tiempo, pero nuestros fellows realmente tienen varias preguntas. Entonces, haremos solamente un par, aquellas que fueron más votadas, las que mostraron más interés, y comenzaremos entonces con la pregunta de David López del equipo 32. Él quiere saber cómo Rappi construye los grafos con los que se hace análisis de datos. ¿Interactúa con otros sistemas fuera de Rappi mismo? Si quieres, Lu,
todo tuyo. Gracias, James. Realmente, y con los grafos que hemos trabajado, son data netamente de Rappi, que está dentro de la aplicación, y acá importante, de los cuales el usuario nos da permiso. Entonces, por ejemplo, las transferencias P2P. Como armamos el grafo, uniendo usuarios porque hacen una transferencia de uno al otro. Eso hace parte de la transaccionalidad de Rappi, digamos que pues, es directamente su transaccionalidad. ¿Qué otras, qué, qué otros grafos o cómo los armamos? Por ejemplo, podemos unir usuarios si piden en la misma dirección. Entonces, algún día yo pedí desde la casa de Jaime y Jaime pidió desde la casa de la mamá. Bueno, esas direcciones hace parte también de la naturaleza de Rappi porque pues, se guardan las direcciones, obviamente de cara a nosotros como Data Science, todo está hasheado, nosotros no tenemos acceso a ninguna información personal. Igual, por ejemplo, las tarjetas de crédito es un hash. Si yo utilizo la misma tarjeta que utiliza mi mamá, entonces esa es una conexión. Al final es encontrar qué interacciones dentro del ecosistema hay, y así era como los armamos. Entonces, ¿dónde vemos una conexión? Ah, bueno, que utilizan el mismo celular, que utilizan la misma tarjeta, y así era como las armábamos, digamos, teóricamente. ¿Cómo las armamos? Igual acá James también te cedo la palabra técnicamente. Pasamos desde lo básico de armar cosas en Python con NetworkX hasta hacer POCs con Neo4j, que es justamente donde ven esta representación, hasta llegar a Amazon Web Services con Neptune, que es donde están, ese no es tan didáctico, no se ve tan bonito, pero es bases de datos para grafos, donde lo que uno hace es montar, se lo pueden imaginar básicamente como de la forma más sencilla, dos columnas, origen, destino, y ya, la base de datos te va a decir, este nodo se conecta con este por alguna conexión en específico. Esas son las formas, digamos, técnicas en las que los construíamos. Muchísimas gracias. Vamos ahora con la última pregunta. Y la pregunta es de Daniel Peñaranda. Él quiere saber, ¿es ético inferir información que va más allá de tu objeto comercial? Obviamente, esa siempre es una pregunta muy relevante, que incluso en muchas de nuestras investigaciones, sobre todo en las más avanzadas, empezamos a valorar cuáles son las consecuencias éticas de esta información que estamos sacando o que estamos infiriendo de las personas. Hay muchos casos donde uno ve que tienen información que normalmente no sería posible, sobre todo aquí en Latam. Uno pensaría, no, en Latinoamérica no tenemos tanta seguridad de la información, y la verdad es que al compararlo con casos que en Asia, sobre todo, los Alipays, Alibabas de la vida, pues AliExpress, perdón, ellos tienen absolutamente toda la información de ellos, y sí es bastante controversial porque están violentando la seguridad de la información de la base data de esas personas, pero la verdad es que logran unas cosas unos resultados bastante increíbles acerca de cómo predecir sobre ello. Es siempre un balance en donde quizás nosotros no teníamos tantos problemas en Rappi con este tema, porque estábamos muy restringidos, incluso muchos de nuestros esfuerzos iban a cómo depuramos estos grafos, cómo quitamos el ruido de esas conexiones que de verdad no me están aportando nada, y cómo protegemos también para no romper con estas base datas de las personas. Sí, y Muchísimas ahí, gracias. Perdón, Luisa, adelante. solo para agregar dos comentarios rápido, Mónica. Digamos que todos los proyectos que siempre trabajamos estaban enfocados para solucionar algún problema de negocio. Entonces, riesgo de crédito, tal vez, y algunos no conocen, pero por ejemplo, no era porque nosotros quisiéramos hacer como riesgo crediticio y ya está, sino porque en RappiBank, en RappiPay salió la tarjeta de crédito. Y nos dimos cuenta que para muchos usuarios, que son usuarios jóvenes, por ejemplo, fue mi primera tarjeta de crédito. Yo no tenía información en el sistema financiero, pero sí tenía un historial en consumo en Rappi, consumo tanto al mes. Todo eso nos permitía decir, bueno, al menos consumirá con lo que con tal monto mensual,
y eso es lo que nos permitía, pues al final, por ejemplo, llegar a un caso de riesgo de crédito. Pero nuevamente, todo lo que utilizamos siempre con el aval de poder tener esa información con el usuario. Mónica, si me permites un último comentario, por favor. Por Gracias. supuesto. Sí, quizás una cosa que se me olvidó por completo, que a pesar que así pueda tener su lado malo, de que estoy quizás obteniendo más información de lo que debería, también hay los lados buenos de que en un contexto como el latinoamericano, donde el 55% de las personas no tienen historia bancaria, quizás usar ese contexto que tienen alrededor o ver qué hay alrededor de la persona para intentar hacer más, lograr más información es clave para evitar para bajar estas diferencias que hay entre ese grupo de bancarizados y los que se llaman normalmente como invisibles para los bancos, que no debería ser así. Entonces también estas son las cosas que hay que obviamente de nuevo balancear. Muchísimas gracias, Jaime y Luisa. Estuvo maravillosa la presentación. Es un tema muy apasionante, novedoso, con una utilidad inmensa. Y sabemos que les tomamos unos minuticos más, entonces también agradecemos ese tiempo extra. De parte de Correlation One, de parte de todos los fellows de toda esta corte, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esta presentación. Y ahora, entonces, vamos con nuestros estudiantes, nuestros fellows, que deben ir a trabajar en su proyecto final. Entonces, chicos, los esperamos en sus equipos. Muchas gracias y feliz noche a todos. Hasta Gracias. luego. Muy Muchísimas bien. gracias a ustedes por la invitación.